Entonces vimos la semana pasada que la Biblia enseña algo que pudiéramos decir que es radical, que hay un único camino para llegar a Dios, que no hay dos, que no hay tres, que no todos los caminos llevan a Roma, sino que hay un solo camino, y ese camino es Jesús. Que tú y yo, la buena noticia es que tú y yo sí podemos llegar a Dios. Esa es la buena noticia. Y que podemos llegar a Él no a través de un cumplimiento perfecto de reglas religiosas, de normas religiosas, sino a través de creer en Jesús. Que conforme tú y yo creemos en Jesús, de esa manera podemos conectarnos con Dios, así conocerlo a Él, y eso hace toda la diferencia. Ahora, terminamos diciendo esto: ¿por qué hemos nosotros de hacer caso a una enseñanza tan radical y controversial como esa, simple y sencillamente porque está en la Biblia? ¿Por qué? Terminamos diciendo, bueno, ¿por qué? ¿Cómo podemos tú y yo saber que lo que dice la Biblia es verdad? ¿Cómo podemos tú y yo saber que realmente es confiable? No sea que sea simple y sencillamente un libro que cuenta mitos, y si tú y yo creemos en él y seguimos las enseñanzas, pues terminamos creyendo un mito y desperdiciando nuestras vidas, ¿verdad? El apóstol Pablo en una ocasión dijo algo muy chistoso. Dijo, pues comamos y bebamos, al cabo mañana moriremos. Si el mensaje de la Biblia es un mensaje que no es cierto, entonces yo soy el primero que te tengo que decir, ¿para qué le ponemos caso? Mejor ignorémoslo, comamos y bebamos, al cabo que mañana moriremos. Pero yo estoy convencido que la Biblia es la verdad. Y bueno, la buena noticia es que no solo yo soy el que está convencido, sino que Jesús mismo es el que nos ayuda a ver que esta es su palabra. Y yo quiero ayudarte a ver un poquito por qué. Y vamos a empezar de esta manera. ¿Cómo podemos saber que la Biblia es verdad? ¿Cómo podemos saber que la Biblia es la palabra de Dios? Y vamos a empezar contando muy brevemente cómo es que la Biblia surgió, cómo es que llegó a existir, cómo se formó de manera que ahora tú y yo tenemos en nuestras manos o en tu teléfono, espero, o en tu casa, un libro que dice la Sagrada Biblia o la Santa Biblia, que se autodomina la palabra de Dios. ¿Cómo surgió? Y te quiero leer un versículo que está en el libro de Hebreos, que dice lo siguiente, Hebreos 1:2. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por medio de quien hizo también el universo. Quiero enseñarte algo bien rápido que nos está diciendo este versículo. Dios es un Dios que habla. Simple y sencillamente. Es un Dios que busca revelarse a los hombres. La palabra revelar, los hombres lo van a entender bien fácil. Es como cuando van a las ferias. Bueno, no creo que haya sido una de estas ferias, pero las ferias que hay en Las Vegas de carros así nuevos, exóticos, bien tremendos. Cuando antes de exhibirlos, así cuando por ejemplo va a salir al mercado el nuevo Mustang, antes de exhibirlo lo que hacen es que lo tapan el carro. Entonces ahí está la gente esperando ahí en Las Vegas, gastando su dinero, mientras la Ford tiene así su carro tapado. Y cuando llega la hora, lo que hacen es que le quitan ¿qué le podríamos decir? O sea, la manta que tiene arriba, que la está escondiendo, y de esa manera lo revelan, lo dan a conocer y se presenta el nuevo modelo. Bueno, la Biblia dice que Dios se da a conocer a los hombres y lo hace a través de hablarle a los hombres. Dios es un Dios que habla. Quiero hacerte esta pregunta. ¿Has escuchado tú alguna vez que Dios quiere hablarte? Déjame decirte que eso es verdad. Dios quiere comunicarse contigo. Él quiere que tú escuches lo que Él quiere decirte. Dios es un Dios que habla. Y es a través de comunicar sus palabras que Él se da a conocer a los hombres. Y ponte a pensar en esto.
Tú conoces a una persona cuando hablas con ella. No la conoces solamente por verla. Yo, por ejemplo, cuando me enamoré de mi mujer, pues sí, me enamoré cuando la vi, en parte, es cierto, lo reconozco, pero principalmente cuando platiqué con ella y empecé a conocerla conforme entraba con ella en un diálogo y empecé a darme cuenta que había una compatibilidad y que fue una persona para mí cautivante, que dije, ¿sabes qué? Yo quiero estar con ella el resto de mi vida. La conocí por medio de comunicarme con ella. Entonces, Dios habla, se da a conocer a través de las palabras que Él da y Él quiere que tú y yo lo conozcamos. Bueno, ahora te voy a leer un versículo en el libro de Éxodo de qué es lo que Dios le dijo a uno de sus profetas que hiciera con las palabras que Él le decía. Fíjate lo que dice Éxodo 34:27. Entonces el Señor le dijo a Moisés: escríbete estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho un pacto contigo y con Israel. Fíjate lo que Dios le dijo a uno de sus profetas. Dios le ha hablado al mundo a través de profetas, a través de hombres que Él escoge para que esos hombres le den al mundo el mensaje que Dios quiere darle al mundo. Eso es lo que es un profeta, un mensajero, alguien que da un mensaje por alguien. Por ejemplo, si mi chavillo hablara y yo agarro a mi hijo y le digo: ve y dile a tu mamá que ya nos tenemos que ir. Y mi hijo va con su mamá y le dice mi papá que ya nos tenemos que ir. El niño sería mi profeta. ¿Me explico? Sería un mensajero que le está dando a otra persona un mensaje que yo le di. Esos son los profetas, hombres a quien Dios les habló para que esos hombres le dieran un mensaje al mundo de parte de Él. Y a esos profetas Dios les pidió que escribieran ese mensaje. Y ese mensaje es el que tú y yo tenemos registrado en la Biblia. Así es como la Biblia fue formada. La Biblia dice por ella misma haber sido escrita o inspirada por Dios. Te voy a leer dos versículos bien rápido. Segunda de Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada o exhalada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir o para instruir en justicia. La Biblia dice por ella misma ser inspirada por Dios. Ella lo dice. Ahora, si tú eres una persona que te gusta como encontrarle pies a las cosas, te debes de estar haciendo esta pregunta: ¿y por qué rayos voy a creer yo que este libro es inspirado por Dios simple y sencillamente porque lo dice? Tienes toda la razón. Quiero nomás someterte a esto. Mira, imagínate que tú y yo estamos ahorita aquí y de repente se estacionan unas Suburbans aquí enfrente de la iglesia. Son unas Suburbans del año, así como las que usan los políticos. Y luego se bajan unos cuates así trajeados y se acercan con nosotros y nos dicen: traemos un mensaje del presidente de la República, un mensaje que ustedes necesitan escuchar. Lo primero que tú y yo deberíamos de hacer, si eso sucede, mínimo es comprobar que esos cuates realmente nos están dando un mensaje del presidente de la República. Yo lo primero que haría, a lo mejor tú te identificas conmigo, es decirle: a ver, pues enséñame tus credenciales, ¿verdad? Que realmente eres un político, enséñame algún oficio donde me demuestre que me traes un mensaje del presidente de la República. Si el vato no me puede presentar nada, pues simple y sencillamente ignoro lo que me diga, porque seguramente es un charlatán. Pero mínimo lo que tengo que hacer es comprobar si el mensaje que me están dando realmente proviene de la fuente que me están diciendo o no. Porque si lo ignoro y lo rechazo de una manera así irresponsable, pudiera ser que sea cierto y me encuentro rechazando un mensaje de la cabeza de gobierno de nuestro país. ¿Me explico? Te quiero someter esto. Mire, la Biblia dice ser un libro escrito por Dios, de página a página. Y ese testimonio es algo que tú y yo debemos de considerar.
seriamente, porque si ese testimonio es cierto, entonces aquí está la palabra de Dios y tú y yo necesitamos escucharla. Si el testimonio no es cierto, pues simple y sencillamente la ignoramos, no pasa nada, pero sería irresponsable que no analicemos si realmente es lo que dice ser. Te voy a platicar esta historia. Mi esposa y yo tenemos una amiga muy querida. Es una persona que apreciamos, y esta persona le vendió un carro a un cuñado de ella. Por echarle la mano, el cuñado estaba en broncas económicas y esta muchacha, bien buena onda, le vende el carro casi regalado, y el sinvergüenza no cambia el nombre del carro, no cambia el propietario. Deja a mi amiga, o sea, como la propietaria de ese carro. Pasa el tiempo y este cuate quiere internarse al país, quiere viajar al centro del país. Como traía placas que no eran nacionales, eran placas fronterizas, necesitaba sacar un permiso para que dejaran el carro entrar al país. Lo sacó, es legal, lo puedes hacer. Una vez que lo saca, le llegó una notificación y le dijeron: ¿sabes qué? Te damos permiso de que te internes al país por tantos días, pero una vez que regreses necesitas venir a cancelar el permiso, porque si no lo haces va a haber una multa. Este individuo ignoró totalmente esa notificación, y lo que sucedió un año después es que le cayeron a mi amiga y le cayó el gobierno y le dijo: ¿sabes qué? Tú internaste un carro al país y no lo has regresado, por lo tanto tienes una multa de 150,000 pesos. Y le querían quitar su casa. Esta muchacha terminó vendiendo bolsas, blusa, ropa, casi un chorro de las cosas que ella tenía para poder pagar esa multa a fin de que no le quitaran su casa. Y todo porque ignoró una notificación oficial que traía consecuencias reales por ignorarla. Y es lo mismo que te estoy sometiendo. Este libro dice ser la palabra de Dios, y tú y yo necesitamos considerar y analizar si es cierto. Si nos damos cuenta que no es cierto, mándalo a la goma y vive como quieras. Pero si es cierto, entonces aquí está un mensaje para ti y para mí de parte de Dios que es importante que tomemos en cuenta. ¿Estás de acuerdo? Ok, vamos a hacer ahora una prueba. ¿Cómo podemos saber que la Biblia es la palabra de Dios como dice ser? Vamos a hacer diferentes pruebas. La primera que te quiero dar es decir que la Biblia es un libro único en su continuidad. Déjame decirte algo bien rápido de historia. La Biblia fue escrita en un periodo más o menos de 1500 años. Fue escrita por 40 personas diferentes. No fue escrita por un individuo solamente, fueron como 40 personas diferentes, de clases socioeconómicas diferentes. Habían reyes que escribieron parte de la Biblia, habían pescadores que escribieron parte de la Biblia, habían doctores que escribieron parte de la Biblia, gente de dinero, gente pobre, campesinos, agricultores, de todo. Gente de diferente tipo escribió la Biblia, y todos escribieron un mensaje coherente, perfectamente coherente, continuo en sí mismo, que está tejido de una manera perfecta en 1500 años. Y otra cosa, estaban también en países diferentes. Déjame darte un dato que creo que te puede ayudar a darte cuenta de lo asombroso que es este hecho. La Constitución mexicana fue oficialmente promulgada en 1917. Oficialmente promulgada en 1917. Fue escrita por menos de 40 personas en un periodo de menos de 100 años, y a la fecha le han tenido que hacer 552 modificaciones.
porque tiene errores, contradicciones, y fue escrita por personas del mismo país, del mismo idioma, con un mismo objetivo y de la misma clase socioeconómica. Y la Constitución se contradice entre ella. O sea, se han tenido que hacer tantos cambios porque la misma Constitución provoca errores que estorban el desarrollo del país. Ahora quiero que veas cómo la Biblia fue escrita en un periodo de 1500 años. 1500 años. Tú y yo ni nos imaginamos qué tan grande es ese periodo de tiempo. Por gente bien diferente. O sea, experimentando cosas bien diferentes. Y cada uno de los libros escritos en la Biblia tienen un mensaje que apunta hacia el mismo lugar. Tú lees, por ejemplo, el libro de Génesis y te vas a dar cuenta que empieza a hablar de cómo Dios hizo el mundo. Y luego lees el libro de Apocalipsis y te vas a dar cuenta cómo Dios busca rescatar el mundo que hizo. Hay una unidad perfecta. No hay contradicciones, no hay errores. Hay una unidad orgánica única que no puede haber salido por casualidad. Hay algo detrás de un libro tan perfecto como eso, como este. Esta es la primera prueba, su continuidad. Te voy a dar la segunda. La segunda es que la Biblia confirma cientos de hechos históricos y científicos. La Biblia no es un libro científico ni un libro histórico. Es un libro a través del cual Dios le está hablando al mundo, pero sin embargo se atreve a dar de repente diferentes destellos que la ciencia fue confirmando años después. Te voy a decir uno bien rápido. Fíjate lo que dice Isaías 40:22. Y te voy a decir cuándo fue escrito para ver si te suena un poquito. Fue escrito 700 años antes de Cristo, más o menos. Y fíjate lo que dice aquí. Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra. Está hablando de Dios. Y está diciendo, Dios está sentado sobre la redondez de la tierra. ¿Qué dato te brinca? Está diciendo que la tierra es redonda. Por cientos de años se creyó que la tierra era plana. Por cientos de años. Y hasta después se descubrió que en efecto era redonda. Y ese hecho ya estaba en la Biblia. ¿Quién pudo haber sabido eso sino Dios? Te voy a dar otro. Por más o menos como un siglo, hubieron muchos eruditos que se estuvieron mofando de unas menciones que hace la Biblia acerca de un pueblo que le llamaban los heteos. Y se burlaban porque no había evidencia histórica de su existencia. Entonces decían, ahí está, la Biblia tiene errores. No es cierto que enseña la verdad de una manera perfecta. Está hablando de un pueblo que nunca existió. Y por más o menos un siglo estuvieron señalando la Biblia con ese error. Hasta que en 1857, un misionero que se llamaba Guillermo Wright hizo un descubrimiento arqueológico donde se dio cuenta que en efecto había un pueblo que se llamaban los heteos. Y para 1900 era tanta la evidencia que se descubrió que tuvieron que reconocer que los heteos probablemente eran tan grandes como fueron los egipcios. ¿Cómo se pudo haber dado eso? Por años se burlaron de lo que la Biblia enseñaba y después se tuvieron que cerrar la boca, ¿verdad? Muchos arqueólogos, y reconocer que lo que la Biblia enseña es verdad. Fíjense esto. Yo estoy tratando de comunicar con ustedes ahorita un mensaje. Y estoy tratando de dar lo menos que puedo datos históricos, científicos, X o Y. ¿Sabes por qué? Porque puedo equivocarme. Y si me equivoco, tú vas a agarrar y vas a decir, este cuate lo que está diciendo son puras mentiras, ¿verdad? Porque no es cierto esto
que él acaba de decir. Bueno, la Biblia está llena de datos así. Está llena de datos históricos. Habla en el momento en que murió el rey Usías, vino esta profecía. Llegué a tal lugar y el rey era Herodes. Está lleno de datos históricos y cada uno de esos datos concuerda con la realidad. No hay ningún error en ellos. Tanta perfección no pudo haber provenido simple y sencillamente de algo que a un ser humano se le ocurrió escribir. Quiero que escuches esta frase de un arqueólogo que se llamaba Nelson Glueck. No sé cómo se pronuncia, pero más o menos es así. Nelson Glueck dice: se puede afirmar categóricamente que no ha habido un solo descubrimiento arqueológico que haya refutado alguna referencia bíblica. Este es un arqueólogo reconocido que ha andado por todo el mundo viendo cómo se desarrollaron las diferentes culturas y los diferentes pueblos, y ha encontrado evidencia histórica de ese desarrollo y dice: todo lo que la Biblia dice es verdad. Categóricamente podemos afirmarlo. No ha habido ni un solo descubrimiento que pueda refutar lo que la Biblia dice. ¿De dónde viene tanta perfección? No puede venir de un grupo de personas que se pusieron de acuerdo en un periodo de 1500 años para escribir un libro. Tiene que venir de un conocimiento superior. Te quiero dar otra prueba. El cumplimiento de sus profecías. La Biblia, una cosa es que los escritores de la Biblia, inspirados por el Espíritu Santo, tengan una precisión perfecta para desglosar hechos históricos. Esa es una cosa. Pero otra cosa es que se atrevan a decir cosas que todavía no han pasado y luego que pasen. ¿Me explico? Son dos cosas. Una exalta la perfección de las personas que lo escribieron, y la otra exalta el conocimiento que esas personas tuvieron. La Biblia está llena de profecías que han encontrado un cumplimiento preciso en el mundo. Vamos a estudiar una muestra bien sencillita: la persona de Jesús. La Biblia más o menos tiene como 61 profecías acerca de Jesús, más o menos, como 61 profecías que encontraron un cumplimiento perfecto en la vida, muerte y resurrección de Cristo. Un cuate que escribió un libro, déjame decirte cómo se llamaba: La ciencia habla. Este cuate se llama Peter Stoner. Este cuate empezó a estudiar esas profecías y le empezó a llamar la atención el cumplimiento tan preciso de las mismas. Por ejemplo, si tú estudias el Corán o estudias a los seguidores de Mahoma, te vas a dar cuenta que no hay profecías acerca de la vida de Mahoma. No hay. Simple y sencillamente el Corán enseña lo que Mahoma enseñó, dizque de parte de Dios. Es todo lo que enseña. Pero aquí en la Biblia tú vas a encontrar que hay cientos y miles de años antes referencias directas a que en una ocasión iba a venir Jesús a nacer y a tener un ministerio en el mundo específico. Entonces este cuate empezó a estudiar esas profecías y empezó a estudiar qué tan probable era que sucediera el cumplimiento tan preciso que tuvieron. Y encontró lo siguiente. Él dijo: mira, si 8 profecías se llegan a cumplir en la vida de una persona, ya no podemos asumir que es una casualidad. De hecho, es una probabilidad entre 1 en 10 a la 17. 10 a la 17ª potencia. Es decir, 1 en 1 con 17 ceros. Más o menos. No te puedo decir qué número es ese, pero es un número muy grande.
Y este cuate dijo lo siguiente: vamos a tratar de ilustrar lo que eso significa en términos así para que podamos entenderlo un poquito más. Dijo: mire, agarra todo el estado de Texas, todo el estado de Texas, y allí en el estado de Texas llena todo el estado de Texas de pesetas. Mete en el estado de Texas tantas pesetas como 10 a la 17. O sea, 1 con 17 ceros. No sé, no puedo decirte ese número, pero mete esa cantidad de pesetas, ¿ok? Mete esa cantidad de pesetas en el estado de Texas. Más o menos lo que pasaría es que todo el estado de Texas está cubierto como a unos 70 centímetros de altura, más o menos. Y luego dice: agarra a una persona y véndale los ojos. Métela en el estado de Texas, que vaya y agarre una peseta, y luego que la marque y que le ponga una tacha, y luego que suelte la peseta. Revuelven todas las pesetas en el estado de Texas. Esta persona empieza desde otro punto completamente desconocido, se va a donde quiera con los ojos vendados, agarra una peseta, y que la peseta que agarre sea la que tiene la tacha. ¿Qué tan probable es que eso suceda? 1 a la 10 a la 17. Prácticamente imposible. Prácticamente imposible. Esa es la probabilidad de que una persona haya cumplido 8 profecías en su vida. Jesús cumplió 61, precisas, perfectas. Detrás de eso no puede estar la casualidad. Simple y sencillamente está la mano de Dios. Te voy a decir 8 profecías que Jesús cumplió, bien rapidito. La primera, que nacería de una virgen. En el libro de Isaías, escrito 700 años antes del nacimiento de Cristo, fíjate lo que dice: por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Emmanuel. Ahí está profetizado 700 años antes, que iba a venir una persona que le iban a llamar Emmanuel, que iba a nacer de una virgen. Segunda profecía, que nacería en Belén. ¿Cuántos de ustedes escogieron dónde nacer? No puedes escoger dónde nacer. Alguien lo decide por ti. Pues Jesús nació en Belén de Judea y estaba profetizado que el Mesías nacería en esa ciudad. Te voy a leer en Miqueas 5:2 lo que dice: pero tú, Belén Éfrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti saldrá el que ha de ser el gobernante de Israel. Está hablando de Jesús cientos de años antes de que naciera. ¿Qué otras? Que el rey Herodes mataría a cientos de niños durante su nacimiento. Cuando Jesús nació, vinieron los magos del oriente y le dijeron al rey Herodes que querían saber dónde estaba Jesús, porque él iba a ser el rey de los judíos. Como en aquel entonces Herodes era el rey, él dijo: ¿sabes qué? Donde sea que esté ese niño, yo tengo que matarlo, porque no quiero que nadie me quite el trono a mí o a mi familia, ¿verdad? Entonces, como no supo exactamente dónde Jesús estaba, mató a todos los niños de los alrededores. Una matanza terrible que estaba profetizada. Fíjate lo que dice Jeremías 31:15. Así dice el Señor: se oye una voz en Ramá, lamento y llanto amargo. Raquel llora por sus hijos, rehúsa ser consolada porque sus hijos ya no existen. Te voy a dar otra. Un ministerio repleto de milagros. Jesús vino diciendo que Él era el Hijo de Dios, y vino enseñando cuál era el camino para llegar a Dios. Pero no solo venía hablando, ¿verdad? También venía demostrando que el mensaje que Él traía provenía de Dios mismo. Y su ministerio estuvo repleto de milagros. Habían
ciegos que podían ver, habían sordos que podían oír, habían muertos que resucitaban. Y todo eso estaba profetizado también. Fíjate cómo dice Isaías 35. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. El cojo entonces saltará como un ciervo y la lengua del mudo gritará de júbilo. Ahí te va otra. Que sería rechazado por los judíos. Jesús, cuando vino a presentarle el mensaje de Dios al mundo, su pueblo lo rechazó. Lo ignoraron y terminaron crucificándolo. Ese rechazo también estaba profetizado. Fíjate lo que dice el Salmo 118. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Ya estaba dicho que él iba a ser rechazado. Dos más. Su resurrección. El hecho de que Jesús haya resucitado también estaba anunciado desde antes. Fíjate lo que dice el Salmo 16:10. Pues tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás a tu santo ver corrupción. Este es un salmo mesiánico. Es una profecía acerca de Jesús. Y en esta profecía Jesús está diciendo: yo voy a estar muerto, pero tú no vas a abandonar mi alma en el Seol. Y no permitirás que tu santo, o sea, tu hijo, vea corrupción. Y te voy a decir la última, que sería vendido por 30 piezas de plata. Jesús fue traicionado por uno de sus amigos más íntimos y lo traicionó por un precio de 30 monedas de plata. Eso dicen los evangelios. Eso también estaba escrito desde cientos de años antes. Ve lo que dice Zacarías: y les dije, si os parece bien, dadme mi paga, y si no, dejadla. Y pesaron como mi salario 30 piezas de plata. Ahí tienes, bien rapidito, 8 profecías que Jesús cumplió de una manera precisa. No hay explicación para eso. Un libro escrito por hombres no puede tener tanta perfección, tanta unidad, tanta precisión en sus datos históricos y mucho menos tanta perfección en el cumplimiento de profecías que dio cientos de años antes de que sucediera. Déjame decirte cuál es la prueba más fuerte de todas. Es la última que vamos a ver. Jesús señaló la Biblia como la palabra de Dios. Y esa es la prueba más fuerte. ¿Por qué? Porque Jesús se levantó de los muertos. Y cuando Él se levantó de los muertos, Él demostró que todo lo que dijo es verdad. Que todo lo que Él enseñó, que todo lo que Él hizo realmente provenía de Dios, como Él decía que así era. Y fíjate cómo se refirió Jesús a la Biblia. Te voy a leer bien rápido en Mateo 5:18. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que todo se cumpla. Entonces Jesús dijo, antes de que pasen el cielo y la tierra, cada jota, cada letra que está escrita en este libro se va a cumplir. Cada una de esas letras se va a cumplir. Jesús lo afirmó. ¿Qué vamos a hacer tú y yo con eso? Aquí tienes no la opinión de un grupo de personas. Tienes la opinión de una persona que dijo ser el Hijo de Dios. Y dijo, aquí está la verdad. Aquí está la palabra de Dios. Y todo lo que está escrito se va a cumplir. ¿Qué vamos a hacer tú y yo con eso? Fíjate por qué es importante. Si este libro realmente contiene la palabra de Dios, entonces todo lo que está escrito es un mensaje que Dios quiere darte.
Y si tú crees en lo que este libro dice, estás creyendo en lo que Dios dice. Pero si tú rechazas lo que este libro enseña, entonces estás rechazando lo que Dios mismo ha dicho. Al menos eso fue lo que enseñó Jesús. Aquí es tu opinión y la mía contra la de Él. Déjame decirte una cosa más. Una cosa es que tú y yo digamos, ok, hay suficiente evidencia para creer que este libro es la palabra de Dios. Hay suficiente. Pero este libro que tienes tú en las manos, Alex, es una traducción de la Biblia. ¿Cómo sé yo que en un periodo de 1500 años las traducciones de este libro han sido perfectas de manera que lo que tú y yo tenemos en nuestras manos ahorita es lo que realmente se escribió? Esa es otra duda que generalmente sale. Y la vamos a tratar de contestar bien rápido. Es una buena pregunta y la vamos a contestar con dos pruebas. Dos pruebas bien sencillas. La primera, dos pruebas que te ayudan a comprobar la confiabilidad de cualquier libro. La primera se llama la prueba bibliográfica, que básicamente es como un examen de transmisión textual. Un examen de transmisión textual. Déjame decirte qué significa esto. Las personas que se dedican a estudiar la confiabilidad de los libros, lo que hacen es que estudian cuánto tiempo pasó de que el libro fue escrito a las primeras copias que se tienen. Estudian cuántos años pasaron. Y número dos, estudian cuántos manuscritos hay de copias de ese libro. Te voy a poner este ejemplo. Imagínate que yo le escribo una carta a mi hijo. Y en esa carta, imagínate que yo soy millonario y le doy mi herencia. Ahí redacto la herencia para mi hijo. Yo soy Carlos Slim, imagínate. Y ahí la redacto. Por alguna razón, esa carta, pasan los años, pasan así 20, 30, 40 años, y esa carta se pierde. Pero cuando se escribió, hubieron muchas personas que copiaron esa carta. Entonces hay copias de la carta que yo escribí, no está el original, pero las copias son una prueba que se puede utilizar para saber si era verdad o no. Y número dos, ¿cuánto tiempo pasó para la copia más antigua que se tiene? Por ejemplo, no sé si los estoy haciendo bolas. Si la carta yo la escribo el 13 de octubre y la copia más antigua que se tiene, 13 de octubre del 2015, y la copia más antigua que se tiene es del 13 de octubre del 2050, esa es la copia más antigua, entonces pues hay grado de error, ¿verdad? Porque tú puedes decir, oye, pasó mucho tiempo en que esa carta se perdió, por lo tanto, pues es poco probable que lo que ahí diga sea lo mismo que decía en la original. ¿Sí me explico? Esas son las dos pruebas. ¿Cuántas copias hay de lo que se escribió? Y número dos, ¿cuánto tiempo pasó de la copia más antigua al original, a la fecha en la que se escribió? Te voy a dar una tablita bien rápido donde vamos a comparar 6 libros de la antigüedad que los historiadores consideran confiables. Y vamos a ver cómo, comparando la Biblia con ellos, la Biblia es mucho más confiable. Por ejemplo, uno de los libros de Julio César. Julio César escribió. Y uno de sus libros, él lo escribió más o menos en el 44 antes de Cristo. ¿Ok? Ahí escribió sus manuscritos originales. Pasaron 1000 años. Y ese manuscrito se empezó a reproducir inmediatamente. Pero las copias, como
o sea, eran de material biodegradable que se deshacía, se fueron deshaciendo, se fueron perdiendo, pero la copia más antigua que tenemos es 1000 años después de que se escribió, y tenemos 10 copias de los escritos de Julio César. Y aún así, los historiadores dicen, cualquier escrito que tú tengas de Julio César es confiable. Tú puedes confiar que realmente lo que ahí está escrito es lo que Julio César escribió. Te voy a enseñar uno más fuerte. Por ejemplo, uno de los libros de Homero. ¿Sí sabes quién es Homero? No el de los Simpsons. El de los Simpsons no escribía. Pero Homero escribió ¿qué? A ver, David. La Ilíada y la Odisea. Ok, uno de los libros de Homero. Uno de sus libros se escribió 800 años antes de Cristo. ¿Ok? En cuanto ese libro se escribe, se empieza a transcribir. Se empieza a transcribir en cientos de copias. Esas copias se van perdiendo con el tiempo, y la copia más antigua que tenemos es 500 años después de que se escribió Homero. Y en la actualidad tenemos 643 copias de lo que Homero escribió. O sea, los historiadores dicen, ¿sabes qué? Ese es un libro muy confiable. Tú puedes tener un alto grado de confianza en lo que tú estás leyendo en la Ilíada y la Odisea es realmente lo que Homero escribió. Vamos a ver ahora el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se escribió más o menos en el 100 después de Cristo. En el año 100 después de Cristo se terminó de escribir todo. En cuanto se escribe todo el Nuevo Testamento, se empiezan a hacer copias del Nuevo Testamento y se empiezan a repartir por todas las iglesias. Esas copias de material biodegradable, a veces eran de pieles de cabras o de pieles de vaca, de diferentes cosas, se fueron deshaciendo, pero la copia más antigua que tenemos es de 50 años después. Compáralo con el de Julio César, 900 años después, o compáralo, 1000 años después, o compáralo con los libros de Homero, 500 años después. La copia más antigua es de 50 años después del Nuevo Testamento. ¿Y quieres saber más o menos cuántas hay? 5600 copias del Nuevo Testamento en griego y 19,000 en otros idiomas. Las copias del Nuevo Testamento se reprodujeron así como peor que los gremlins, así un chorro, y todas esas copias dicen el mismo mensaje y confirman que lo que tú y yo tenemos aquí escrito realmente es lo que los autores originales escribieron. Uno de los hombres que más sabe de este tema, fíjate lo que se atrevió a decir: tú y yo podemos confiar que el 99% de lo que tú y yo tenemos en la Biblia es lo que escribieron los autores originales. El 99%. Y el 1% del que no estamos completamente seguros no produce ninguna desviación en alguna enseñanza cardinal de la Biblia. Ninguna. Fíjate la certidumbre. Fíjate la certidumbre con la que este cuate se atrevió a afirmar eso. Déjame decirte otra cosa. Si la copia más antigua que tú y yo tenemos era de 50 años después de que se escribió, eso quiere decir que había personas que todavía estaban vivas cuando esas copias estaban circulando. ¿Me explico? Yo, por ejemplo, gracias a Dios, tengo 30 años. Yo sé que me veo más joven. Todo el mundo me dice que parece que tengo como 20. Pero tengo 30 años. Dentro de 50 años, si Dios quiere, yo voy a tener como 80. Más o menos los apóstoles eran de esa edad. Cuando algunos de los apóstoles tenían 80 años, algunos de los discípulos de Jesús tenían 80 años, esas copias estaban circulando. Si hubieran dicho un mensaje que no era cierto, ellos hubieran levantado la mano y hubieran dicho: eso no es cierto.
lo hubieran contradecido. Pero en lugar de contradecirlo, lo que hacían es que animaban a las iglesias a que siguieran leyendo y repartiendo esas copias. Y ahí la vamos a dejar. Quiero que veas vamos a resumir lo que acabamos de ver. Número 1, la Biblia es la palabra de Dios. Bien sencillo. Lo dice por ella misma y no solo se atreve a decirlo, sino que lo demuestra por ella misma. Es un poquito parecido a lo que Jesús hizo con un paralítico que le trajeron. Estaba él enseñando así en una casa y le traen un paralítico y luego le dice al paralítico: tus pecados te son perdonados. Todos los religiosos que estaban ahí con Jesús como que se extrañaron, ¿verdad? Y dijeron: oye, pues ¿quién es este que se atreve a perdonar pecados? Y Jesús les dice: para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados, fíjense lo que le voy a decir. A ti te digo, levántate y anda. Y ese paralítico se levantó y empezó a caminar. O sea, no solo dijo algo, sino que demostró que lo que dijo era verdad. Y eso es lo que la Biblia habla, es lo que la Biblia dice. La Biblia dice ser la palabra de Dios, pero no solo lo dice, sino que lo demuestra por medio de tantas profecías precisas, por tanta perfección, por tanta unidad que contiene. Sin errores, perfecta. Eso no puede provenir de un hombre. Y no solo lo demuestra, sino que tú puedes estar seguro que la Biblia que tienes en tu casa realmente es lo que escribieron los autores originales. En un 99% puedes estar seguro. Y más ahora, con tanta tecnología y ahora tú puedes meterte ahí desde tu casa a ver los últimos manuscritos que encontraron allá en el Medio Oriente, ¿verdad? Y con esa tecnología nos ayudan a comprobar aún más que todo lo que aquí está escrito es lo que realmente se escribió. Fíjate qué conclusión nos deja. Eso nos dice que Dios le ha dado un mensaje al mundo, que Dios te ha dado un mensaje a ti y que aquí está. Si tú escuchas y crees y respondes a este mensaje, lo que va a estar pasando es que tú vas a estar escuchando, creyendo y respondiendo a Dios mismo. Pero si tú lo rechazas, vas a estar rechazando a Dios mismo. Es una pregunta que tú y yo tenemos que contestar.